Bueno, ya estamos en conexión con el pastor Natividad Ramos. Pastor, muy buenos días. Le damos la bienvenida una vez más y nuestro agradecimiento por esta enseñanza que nos ha traído sobre la carta a los de Galacia, a todas las iglesias, y qué bendición que el mismo Espíritu Santo nos da la enseñanza el día de hoy, en este año. Bendiciones, pastor, y adelante le escuchamos. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, mis hermanos. Es un privilegio participar y poder expresar estas verdades profundas de la fe que son tan saludables. Gracias a Dios, por supuesto, por este privilegio de participar. Gracias a Dios por este hombre, Pablo, que nos dejó escritos verdaderamente extraordinarios, que no dejan lugar a duda de cuál es la ruta que los creyentes tenemos que seguir. Gracias a Dios, entonces, y yo les pedí a mis hermanos, cierto, hemos estado estudiando esta carta a los Gálatas, que desglosa y define este conflicto que ha habido con los judaizantes desde aquel reporte que Bernabé y Pablo hicieron a la iglesia de Antioquía cuando regresaron de su primer viaje misionero, y que llenos de gozo dijeron a la iglesia que el Señor, que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y que por miles, creo yo, habrían de haber dicho, se están convirtiendo y hemos establecido iglesias en la región de la Galacia. Este reporte fue entendido, recibido también por las gentes de Jerusalén, donde Santiago era pastor, y eso incomodó profundamente, incomodó a un grupo de miembros de la iglesia de Santiago, particularmente los fariseos, los eternos críticos de Jesús, y ellos sin duda mandaron un grupo de gente que fueron a la iglesia de Antioquía y la inquietaron, le causaron problemas muy graves, porque ellos siempre causan este tipo de problemas, que yo he dicho, nunca van con los que no conocen a Cristo para llevarlos al Señor. No, ellos van donde está hecho el trabajo. Siempre iban detrás de Pablo, siempre han ido detrás de aquellas iglesias que nacen a esta fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de que no aceptan que la justificación sea tan sencilla como creerle al Señor Jesús, sino que hay que guardar la ley, hay que circuncidarse, a pesar de que la historia de la fe es muy clara, que Abraham fue justificado sin estar circuncidado, fue justificado antes de haber sido circuncidado. Y entonces la circuncisión no es precisamente la entrada a la salvación, pero sí es una señal entre Dios y el pueblo de Israel, entre Dios y los hijos de Abraham. Si usted es hijo de Abraham, pues circuncídese. Si no, como he dicho, no se invite a una fiesta que no es la suya, mi querido hermano. Y entonces, cuando Pablo funda estas iglesias, Pablo y Bernabé, en realidad, en breve tiempo estuvieron encima de esas iglesias para inquietarlos. Así que esta mañana estamos en el capítulo 4, del versículo 21 al 31. De hecho, esta mañana terminamos este capítulo. Dice el apóstol: decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Bueno, tuvo muchos, pero en este caso lo importante son estos 2. Uno de la sierva, el otro de la libre. Es decir, uno de Agar y el otro de Sara. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por... 3 cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos
el uno ciertamente del monte del Sinaí, el cual engendró el monte para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito: alégrate estéril que no das a luz, prorrumpe y clama la que no está de parto. Porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Muy bien, mis hermanos, pues estamos, dije, en el corazón de la carta a los Gálatas, carta que está llena de indignación, pero también de sorpresa, como lo dice en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó a la gracia, a otro evangelio. Dicho de otra manera, que tan pronto os hayáis apartado de Cristo, que los llamó a su gracia, que se hayan apartado a otro evangelio, aunque el apóstol con gran agilidad hace la aclaración. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan. Observe bien, algunos que os inquietan. Y justo es eso de inquietar a los que han sido salvos por la fe en Cristo. Coincide con lo que se dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, aquella famosa reunión entre la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén para resolver este conflicto que habían causado en Antioquía los judaizantes, pero que venían de la iglesia de Santiago. O sea, son creyentes, son gente que ha creído en Cristo. Santiago lo dice: mira cuántos millares han creído, pero todos son celosos de la ley, le dijo a Pablo. De tal manera entonces que estos se indignaron. Pero yo creo que es justo decirle a mis hermanos de las iglesias: lean ustedes el capítulo 15 del libro de los Hechos, pero léanlo con mucho cuidado y usted va a descubrir que ahí se resolvió este problema, que al parecer se resolvió ese problema porque llegaron a conclusiones quienes, los apóstoles, los ancianos y la iglesia en Jerusalén, salvo estos inconformes que eran de la secta, dice, de los fariseos. Sin embargo, a pesar de los apóstoles y a pesar de los ancianos y a pesar de que la iglesia recomendó, o mejor dicho, estableció que a los gentiles no se les exigiera que se circuncidaran o que guardaran la ley, estos no obedecieron porque son gente desobediente, porque los apóstoles establecieron. De tal manera que dice en el verso 6 del capítulo 15: y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y Santiago dijo: mire, los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados. Pues Santiago, me perdonas, pero no te hicieron caso los miembros de tu iglesia. Y en el verso
Y en el verso 24, dice bien, en el verso 24 del capítulo 15 del libro de los Hechos, se refiere a estas personas y los califica de trastornadores de almas. ¡Qué duro! Y eso lo está diciendo Santiago. Y trastornar es arruinar. Pues es que en realidad estas gentes arruinan la fe de los creyentes. Pero en el verso 10 de este mismo capítulo 15 del libro de los Hechos, dice Pedro que eso es tentar a Dios, porque ponían sobre los gentiles yugo, servidumbre, que ni ellos ni sus padres jamás habían podido llevar. Si el pueblo judío estaba altamente experimentado, y esas gentes de la iglesia de Santiago, que no eran todos, por supuesto, pero que era un sector que se insubordinó, que no obedeció, porque esa es la verdad. Ninguno tenía la experiencia de haber podido guardar la ley. Entonces, ¿por qué habían cometido la infamia de atravesarse al camino de los hermanos que venían de la iglesia gentil, o de los creyentes en general, para decirles que no, que estaban equivocados, que no podían ser salvos, porque textualmente lo dijeron en Antioquía, que no podían ser salvos sin circuncidarse y sin guardar la ley de Moisés? Luego entonces Cristo pues no tiene nada que ver allí, no es capaz de justificar, porque categórico dijeron, es que si no se circuncidan ni guardan la ley, no pueden ser salvos, que es la infame tesis de que Cristo está bien, pero Cristo más algo estaría mejor, que Pablo a los colosenses les dice, en Cristo estamos completos. Y Pedro dice en esa reunión, esto es tentar a Dios, porque ponen sobre los gentiles yugo que ni ellos ni sus padres jamás han podido llevar. Pues hermanos de las iglesias que me están escuchando, a pesar de tal claridad, sé que sobre este punto se sacaron conclusiones, a pesar de toda la claridad que sobre este asunto arroja el libro de los Hechos, estos, y muy de acuerdo con los fariseos convertidos y miembros de la iglesia de Jerusalén, según el verso 5 de este capítulo 15, protestaron en esa reunión, porque según ellos, a los gentiles que creyeran y vinieran a la fe de Cristo, había que circuncidarlos, es decir, necesariamente circuncidar, había que hacer esto y mandarles que guarden la ley, de lo contrario no pueden ser salvos. Le cerraban el paso a la gente. Bien dijo el Señor Jesús en su último discurso, que se lo dedicó a los escribas y a los fariseos, y dijo, escribas y fariseos hipócritas, es cierto que los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés, sin embargo, dijo, no entran al reino, y a los que estaban entrando no los dejaron entrar. ¿Qué significa? Que Juan el Bautista, anunciando que el reino de los cielos estaba cerca, que se arrepintieran, que el rey llegaría pronto, indiscutiblemente la gente emocionada, gozosa por esa noticia que habían esperado tanto tiempo, tuvieron que preguntarle a los escribas y fariseos, porque ellos eran enseñadores, ellos eran maestros de la palabra, y por lógica iban con ellos para decirles cuál es la opinión sobre esto que Juan predica. Pues estos desmintieron a Juan
Y a la gente que estaba entrando al reino, dice Jesús, no la dejaron entrar. Y ellos boicotearon, escúcheme bien, este mismo sector dañino, boicotearon el establecimiento del reino de los cielos, llevando a los que habían oído a Juan y habían creído, llevándolos al abandono de ese mensaje. Es que su trabajo ha sido siempre de tal manera entonces que es lo mismo que ahora como creyentes están haciendo a los creyentes. Y en la reunión de Jerusalén protestaron enérgicamente, porque según ellos a los gentiles había que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Pues los judaizantes son esa rama de inconformes a quienes, por lo que se ha visto por siglos, la reunión de Jerusalén no les bastó, la pasaron por alto, a pesar de que los apóstoles establecieron qué se tenía que hacer. No les bastó lo que dijeron los apóstoles, los ancianos, y peor aún, hicieron afrenta al Espíritu Santo. ¿Por qué razón, hermano Ramos? Porque estos hacen afrenta al testimonio que el mismo Espíritu Santo dio a los hermanos en Jerusalén, diciéndoles que le parecía bien lo que estaban diciendo, las conclusiones a las que estaban llegando. Por eso he dicho, qué interesante que al Espíritu Santo en esos 15 le pareció bien que a los gentiles no se les molestara. ¿Y qué pasó? ¿Acaso al Espíritu Santo ahora sí le parece bien? No olvide que Dios es inmutable, no cambia. Por lo tanto, lo que el Espíritu de Dios testificó ese día en Jerusalén es el mismo testimonio que prevalece hasta el día de hoy. Pero ellos hacen afrenta al Espíritu Santo, porque lo hacen contra el testimonio del Espíritu. Han seguido haciendo afrenta a la justificación que hemos recibido en Cristo y siguen trastornando a los creyentes, confundiéndolos, diciéndoles que tienen que circuncidarse y que tienen que guardar la ley. Y por lo que dice la carta, un grupo de creyentes que venían del gentilismo estaban entusiasmados en la región de la Galacia, allá Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe, Iconio y un montón de lugarcitos donde ahora habían florecido iglesias, preciosas iglesias, a quienes el apóstol dijo, cuando ya había muchos muy inclinados hacia la judaización, el que se circuncidare, les dijo Pablo, queda obligado a guardar toda la ley. Pues cualquiera que se circuncida se convierte en un prosélito de la ley y está obligado a guardar toda la ley, y el que no la guarde queda bajo maldición. O esto otro, en el capítulo 5 de esta misma carta del apóstol Pablo a los Gálatas, les dice, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Le parece a usted que estas no son declaraciones muy sencillas de entender? Absolutamente. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis. Y la segunda cosa es, de la gracia habéis caído. Porque la judaización es apostasía. Y al quedar vacíos de Cristo, que es una declaración bastante fuerte,
Una versión dice, de Cristo os desligasteis. Es decir, ya Cristo, entonces nada tiene que ver con ustedes. Porque ahora la justificación la andan buscando, menospreciando que Cristo los justificó. O no eran salvos, son salvos. Ellos trabajan con gente que es convertida a Cristo. Y la declaración que Pablo hace contra ellos es muy dura. De la gracia habéis caído, vacíos de Cristo, a quien se recibe, por supuesto, vacíos de Cristo, el que nos da salvación tan solo por la fe. Y sin esa fe que se justifica en Cristo, no hay conexión con Cristo. Y la justificación por la gracia y la justificación por la ley no pueden coexistir en la misma manera como Ismael e Isaac no podían vivir bajo el mismo techo. Que dije fue ese el error de Abraham, de querer que Ismael e Isaac crecieran juntos. Que por cierto, con mucho tino, Sara percibió los problemas a futuro, porque ella sabía que entonces iba a pelear la herencia. Ismael iba a pelear la herencia, pero Ismael no era hijo de la promesa. Ismael era producto, dice, de la carne, es decir, de un acuerdo que Sara le propuso a Abraham, que tomara a esa sierva Agar y entonces tuviera un hijo y ella lo iba a tomar como hijo y así resolvían el problema. Dios le dijo que no, que de Sara. De tal manera que el otro nació de manera natural, mientras que Isaac nació por una operación soberana, por la promesa que Dios le hizo, de tal manera que Isaac era el heredero. Y es así que el apóstol decide terminar, ya basta de esta discusión, y nos lleva a una nueva cuestión, que lo vimos en uno de los mensajes pasados, la llamada alegoría de Sara y Agar. Sara la madre de Isaac, Agar la madre de Ismael. Y mire la pregunta tan desafiante que hace el apóstol. Pregunta desafiante que le abre la puerta para desglosar este conflicto. Y es la que hace en el verso 21 de este capítulo 4, que la dirige a aquellos que se mostraban inclinados, interesados en aceptar la judaización. Que esta mañana la misma pregunta se le dirige el apóstol a todos aquellos que están interesados en judaizarse. Les dice: decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Se refería a la historia de los dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac, que por supuesto son historias de hechos reales, son historias narrados en los capítulos 16 y 18 del Génesis. El apóstol está tomando hechos históricos para dar una aclaración, pero también Sara y Agar son dos mujeres cuya existencia está registrada en la Escritura. Luego entonces debo establecer esta mañana, mis hermanos, que esa llamada alegoría, que es una figura de la retórica, del decir, del buen decir, donde se asocia una imagen de algo con un concepto, en este caso el asunto de la ley y la fe, de la ley y la gracia. Y creo justo anticipar que se llegue a decir por estos judaizantes que Pablo no tiene calidad
para que sus escritos sean tomados en cuenta, que no deben estar en el canon del Nuevo Testamento. Yo diré, y sin entrar en detalles, diré que uno de los apóstoles más queridos y confiables fue Pedro. Y en su segunda carta, y vaya que Pablo regañó a Pedro en público, pues precisamente a pesar de eso, Pedro llegó a comprender la métrica del Evangelio, y en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Y luego en el verso 16, dice Pedro, en todas sus epístolas. Quiere decir que Pedro revisó todas las cartas del apóstol Pablo. Dice en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, mire lo que dice Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Evidentemente para Pedro, los escritos de Pablo sí calificaban para estar en el canon del Nuevo Testamento. ¿O no le parece que esta recomendación de Pedro fue una inspiración del Espíritu de Dios, que sería: Pedro, pon esto, porque Pablo es un hombre muy peleado, tú no? Pero entonces escribe eso, que sería una manera de recomendar al apóstol Pablo, pero con tal de sostener las tesis de los fariseos, su estilo de los judaizantes, es decir, que los escritos de Pablo no deben tomarse en cuenta como verdades en las cuales apoyarse. Y yo creo que esto muchos de ustedes que me escuchan lo saben. Pero sigamos. En los mensajes pasados hablé sobre esta alegoría, que hoy terminamos el capítulo 4, empezando por Ismael, que según el verso 29 dice: como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y mire la aplicación que el apóstol Pablo le da a ese hecho. Así también ahora. Pablo, así también ahora, ¿qué? Pues así también ahora es lo que están haciendo los judaizantes en las iglesias de la Galacia. Son los ismaeles persiguiendo a Isaac. Oiga, qué interesante. Y también lo que hacen en este tiempo, diría yo, Pablo, porque después de 2000 años siguen en este ahora con las iglesias que han nacido por la fe en Jesucristo, según el Espíritu con mayúscula, según el Espíritu Santo, que es el que engendra a los hombres a una nueva vida y es el que hace nacer las iglesias en el mundo. Y cierto que ya hemos explicado sobre esta alegoría, pero todavía quedan algunas cosas, mis hermanos, que conviene ver esta mañana. Leeré desde el verso 24 de este capítulo 4 hasta el final. Y mire lo que dice, ponga cuidado, aquí afine sus sentidos. Estas mujeres, dice Pablo, y luego preguntamos, ¿cuáles mujeres, Pablo? Bueno, Sara y Agar. Dice, son los dos pactos, o representan los dos pactos. El uno
ciertamente del Sinaí, que representa la ley, la cual engendra hijos para servidumbre. Todos los hijos de Agar son hijos de servidumbre porque ella es una sierva. Y a los que se acogen al Sinaí, Pablo los pone en esta alegoría bajo servidumbre de la ley, porque dice que este monte de Sinaí es también Agar. Lea este capítulo 4, se lo recomiendo, mis hermanos. Dice el verso 25, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia. Y usted puede hablar de la cuna de la ley como Sinaí o Agar. O en otras palabras, la cuna de la ley es Agar, es el Sinaí. Da lo mismo. Y agrega que ese monte, y ese bien, es conjunto a la que ahora es Jerusalén. Oiga, pero espéreme tantito, me llama mucho la atención. ¿Ha dicho Pablo a la que ahora es Jerusalén? ¿A la que ahora? Pues ¿qué? ¿Acaso hay otra o habrá a otra? ¿La de ahora y la de un después? ¿Ve lo que estoy preguntándole? La Jerusalén de ahora, dice. Y yo le diría, ¿qué? ¿Habrá una Jerusalén después? Quédese con esa idea. Y avancemos con el apóstol para no perder la idea. Agar o Sinaí, dice, es un monte de Arabia. Desde luego que el Sinaí o Agar es la cuna geográfica de la ley. Ese monte del Sinaí es conjunto a la que ahora es Jerusalén. Pero vea la fuerza que le imprime el apóstol a las palabras, la cual sirve con sus hijos. A ver, ¿de qué habla? Está diciendo que Jerusalén sirve al Sinaí con todos sus hijos, porque Agar es Sinaí, porque Sinaí es la cuna de la ley, y Jerusalén, aferrada a la ley, está sirviéndole a Agar. Jerusalén con todos sus hijos le sirve al Sinaí, dice Pablo. No me diga que esto no lo puede usted entender. ¿Acaso los hijos de Israel o los hijos de Jerusalén no sirven a Agar, la cual es el Sinaí, la cual es la ley? Sí, Señor. Y otra versión dice, el Sinaí es un monte en Arabia que está conectada con la Jerusalén de ahora, que está en esclavitud junto con sus hijos. Pues todos los hijos de Jerusalén están bajo la servidumbre de la ley. ¿Le parece claro? La verdad, insisto, qué fuerza le imprime el apóstol a esta declaración, queriendo arrancar de su alma la inclinación por la judaización, que yo espero que el Espíritu de Dios nos apoye para que la iglesia de Jesucristo no se mueva. ¿Cómo pueden permanecer insensibles a lo que eso significa los que quieren estar bajo la ley? Yo no sé si les permitan leer Gálatas o por ahí nunca los llevan, y por el capítulo 15 del libro de los Hechos, lea eso, léalo con cuidado. Pero retomemos algo que dejamos de lado, eso de la Jerusalén de ahora. Ahora hay esta, que preguntaría yo a Pablo, ¿qué? ¿Habrá otra Jerusalén después? Disfruta el verso 26. Sí, dice, la Jerusalén de arriba. Qué interesante. Esta Jerusalén de ahorita, dice, está atada al Sinaí, y Jerusalén y sus hijos le sirven a Agar, le sirven al Sinaí. Y esos que andan allí detrás de la iglesia cristiana son siervos del Sinaí. Pero la Jerusalén de arriba, esa no, dice, esa es libre. Véanlo, luego el apóstol habla
de una Jerusalén que no le sirve al Sinaí. Sí, la de arriba. Ahora que Pablo menciona que la Jerusalén de arriba, ¿en qué está pensando usted, mi hermano, mi hermana, al oír esto que Pablo ha dicho? La Jerusalén de arriba. ¿Está pensando acaso en lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis? Y vi descender una ciudad, la Jerusalén, ataviada como una esposa para su marido. Santo Dios. Pero mire lo que dice de ella, de la Jerusalén de arriba. Dice que esta Jerusalén resulta que es madre de todos nosotros. Y cuando les escribe a los hermanos de la Galacia, está escribiéndole a gentiles y a judíos. Y como creyentes, resulta que esta Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. Y si ella es libre, nosotros estamos libres también, a manera diferente de los de la Jerusalén de ahora, que está atada al Sinaí. ¿Y quiénes son esos todos nosotros? Es la ciudad, por supuesto, somos los que hemos creído, y esa ciudad es la ciudad en la cual su artífice y hacedor es Dios, como dice Pablo los hebreos, en la cual tenemos ciudadanía. Pablo está hablando de una Jerusalén de arriba que es madre de todos los creyentes, porque nosotros somos ciudadanos de esa ciudad, de la que alguien llamó la metrópoli del cristianismo. Ahora, está claro esto porque está escribiendo a los gentiles de la iglesia, de las iglesias de la Galacia, pero también a los judíos creyentes de allí. Entonces queda claro que Pablo habla de dos ciudades con el mismo nombre, bajo diferentes condiciones. La de abajo da siervos al Sinaí, la de arriba son los creyentes de todo el mundo, que me hace decir gracias Dios por esta enseñanza del apóstol, pero que no deja lugar a dudas. Pablo no ha terminado y ahora nos lleva a Isaías 54:1. Yo quiero que disfrute esto último, que es un pasaje muy significativo en esto de la conversión de los gentiles, los que estábamos lejos de Dios. ¿Se acuerda cuando hablé sobre Efesios? Que nos puso lejos. De tal manera, habla de una mujer que nunca estuvo de parto, porque fue una mujer dejada. El mundo gentil a quien Dios dejó de lado y nos dio, dije en la carta a los Efesios, cláusula de exclusión. Y los gentiles nunca dieron hijos para Dios. Lea el pasaje tan precioso que Pablo está citando, Isaías 54:1. Mientras que Israel es la mujer que sí tiene marido. ¿Qué le parece? Y a esa mujer que no tenía hijos y estaba sola, la profecía le dice: canta con júbilo, porque resulta que ahora son más los hijos de la dejada que la que tiene marido. Y puedo decir con gozo y dar un gloria a Dios, el mundo gentil se ha llenado de hijos en toda la tierra. Esta gente que habíamos sido dejados de lado por Dios, porque no queríamos nada con Él, y entonces Él nos correspondió poniéndonos lejos, de tal manera que el mundo gentil no daba hijos para Dios. Pues ahora la iglesia, alégrese, tiene muchos hijos en toda la tierra, mucho más que Jerusalén de abajo. Los gentiles somos muchos creyentes. Pablo es un enseñador lleno de sorpresas, mis hermanos. Parecía que no había relación con la alegoría de Agar y Sara, y que esto que acaba de introducir de Isaías 54:1
Es cosa aparte que se equivocó de lugar el apóstol, que era hasta contradictoria. Sin embargo, estamos descubriendo el sentido. La dejada era el mundo gentil, la que no daba hijos a Dios, pero ahora se llenó de hijos. ¿Qué le parece? De tal manera, aunque ya cité el pasaje, de alegría lo diré de nuevo, porque está escrito: alégrate estéril, que no das a luz, prorrumpe y clama a la que no está de parto. Alabado sea Dios, porque más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. Y ahora parece que ha dejado esa digresión y vuelve a lo que nos estaba diciendo. Yo estoy muy contento, emocionado por la manera como Pablo explica las cosas. La dejada era el mundo gentil, no dio hijos, no nos daba hijos, pero ahora se llenó de hijos la dejada y le dice: canta, llénate de canto gozoso, porque en toda la tierra están naciendo tus hijos. La iglesia de Cristo en toda la tierra. Pero ahora vuelve de esa digresión el apóstol y agrega: pero como entonces el que era engendrado según la carne, es decir, el hijo de Agar, Ismael, el hijo del Sinaí, el hijo de la ley, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y luego dice: así también ahora, aterriza el pasaje, así también ahora sería. Los judaizantes, los hijos del Sinaí, persiguen a las iglesias de los creyentes, a los que somos hijos de Dios por la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente, la cual es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuántos hijos? ¿Cuántos hijos de Dios en Cristo hay por todo el mundo? ¿Qué le parece? Los hijos de la ley, igual que hacía Ismael, persiguen para trastornar a los que han sido justificados por la fe en Cristo, sin haber de por medio la circuncisión ni el guardar la ley. Pues los hijos del Sinaí, se está diciendo Pablo, hacen lo mismo ahora. Y aún debo decir que a Pablo lo perseguían, no porque predicara el evangelio a los gentiles, sino porque les predicara de manera diferente a como predicaban los judaizantes. Y yo agregaría: Ismael y los hermanos de Ismael, hijos de Agar, hijos del Sinaí, ya dejen de perseguir a las iglesias de Cristo. Y el apóstol cierra este capítulo diciendo: miren, hermanos, lo que conviene hacer cuando Ismael llegue a su casa, cuando los hijos del Sinaí quieran convivir junto con ustedes. ¿Qué dice la Escritura? Dice Pablo: echen fuera a la esclava y a su hijo, no lo toleren ni les permitan. Hermano Isaí, yo creo que el apóstol Pablo, ya hemos terminado el capítulo 4, prácticamente toda esta defensa que ha hecho el apóstol, pero a mí en lo personal me parece totalmente claro lo que el apóstol está diciendo a los judaizantes y a aquellos que se inclinan por la judaización. Echen fuera a Ismael, échenlo fuera, no lo dejen, porque va a pelear. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, y espero que esto que he estado diciendo les ayude a tomar decisiones apropiadas. Gracias, hermano Isaí. Gracias a usted, pastor, en este día que nos ha traído una explicación bastante excelente, recibiendo textos de nuestros hermanos que nos sintonizan alrededor aquí en estas ciudades, y bastante agradecidos con Dios por esta explicación tan maravillosa. Yo creo que es una delicia, como usted siempre lo dice, y saboreamos la palabra que se nos está dando el día de hoy. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, soy la hermana Ana. Le escuchamos, hermana Ana. Quería felicitar al pastor Natividad por sus enseñanzas. Realmente el pueblo de Dios está necesitando
de palabra pura, sin levadura, y unas enseñanzas. Yo he sido nacida en el Evangelio, tengo aproximadamente 40 años, y realmente recién se puede decir estoy aprendiendo, y gracias a Dios que nos provee esa palabra pura y bien explicada para que nosotros también aprendamos y nos conduzcamos realmente en la verdad. Y quiero agregar también de que realmente ahorita está el pueblo de Dios confundido. A veces los que hemos sido llamados a traer esta palabra así como está escrita, estamos agregando muchas cosas, estamos entreteniendo al pueblo, y ya se volvió mucho chiste, mucho entretenimiento en los altares. Los que debemos de predicar la palabra pura, estamos realmente, se está viendo, mucha gente está hablando de todo esto, pero gracias a Dios que yo no es una crítica realmente, pero que nos volvamos, que los que están escuchando estas palabras, estas lecciones que está dando este pastor, que tomen en cuenta de que así debe de ser la palabra de Dios, así debe de ser en orden y explicado para que el pueblo de Dios aprenda, y que ya dejen esas fábulas, como decía Pablo, que no convienen en los altares, ese entretenimiento, chistes y todo eso, sino que se dediquen realmente a traer la sana doctrina. Esta es la verdadera, la sana doctrina, la que es bien explicada y sin otro objetivo de llevar realmente sabiduría al pueblo de Dios. Amén. Gracias, hermana. Amén. Sí, gracias y bendiciones para el pastor, y que Dios le dé salud y todo lo necesario para que siga en la obra y enseñándonos. Dios le bendiga. Gracias por llamar, hermana Ana. Le bendecimos en esta mañana. Que así sea, hermana. Amén, amén. Bueno, gracias, pastor. Judaizar la iglesia, usted lo dijo, es apostasía, en la cual pues hay algunos que usted sabe bien, en Monterrey, en México, y aquí mismo en este estado, hay algunos que no les gusta mucho al apóstol Pablo, pero qué bendita gracia que se nos ha dado a nosotros, a la iglesia, que somos de la promesa, como usted lo ha dicho, y lo dice la escritura también. Y esta alegoría que se nos ha enseñado en el capítulo 4, por eso es importante leer la escritura. Capítulo 4, usted lo dijo en esta mañana, capítulo 4, que somos nacidos del Espíritu Santo, en el cual pues los hijos de servidumbre son aquellos de Agar, la mujer esta que fue traída de Egipto. Se adelantaron, sí se adelantaron, y es una enseñanza muy profunda, muy linda, que el día de hoy nosotros tenemos que vivirla, meditarla. Y bueno, esta palabra que hemos abrazado, esta fe, es la promesa a través de la bendita simiente, como usted lo dijo en una ocasión, lo dice la palabra, es una simiente, no son varias, en la cual somos el día de hoy lo que somos a través de este precioso evangelio. Pastor, le agradecemos bastante esta mañana, y queremos decirle que continuamos con esta enseñanza que se nos ha traído. Pastor, no sé si quiere agregar algo más. No, usted dijo que no les cae muy bien Pablo. Quiero decir, a mí me cae pero bastante bien el apóstol Pablo, y le agradezco al Dios eterno, al Señor Jesús, que lo haya escogido. Dijo, instrumento escogido me es porque a él le encargaron enseñar el evangelio al mundo gentil, no a otro. Por consecuencia, nadie como Pablo para explicar esta cuestión. Así que yo espero que mis hermanos lean con todo su corazón Hechos 15 y lean el capítulo 4 de Gálatas, que es altamente instructivo. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Gracias, pastor, una vez más. Le agradecemos infinitamente el día de hoy. Quiero recordarle que todas las noches, de lunes a sábado, estamos repitiendo enseñanzas del pastor Natividad Ramos. Así es que a través de la 99.1 FM Estéreo, igualmente como 1470 en la ciudad de Greensboro. Bendiciones en este precioso, maravilloso día que Dios nos ha regalado. Gracias una vez más
por su linda atención, por tomar tiempo, y que el Espíritu Santo nos siga sobre edificando sobre el fundamento.